Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor. Eres digno de alabanza, de suprema adoración. Te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos fiestas importantes en este día: la fiesta del Buen Pastor y la fiesta del Día de las Madres. Y que quiero empezar esta reflexión con una pregunta. ¿Quién ha sido ese buen pastor para ti? ¿Tu padre, tu madre, tus abuelos, algún familiar, algún amigo? Pero a la vez también debemos de preguntarnos nosotros, ¿cómo hemos también o nos consideramos un buen pastor para alguien más? Hay una historia de Santa Madre Teresa de Calcuta durante una visita a las Naciones Unidas en este país hace algunos años. Y la Santa Madre Teresa fue abordada por un diplomático de las Naciones Unidas y le dijo: Madre Teresa, yo no soy católico, pero quiero saber cómo debo de rezar. Y esta humilde monjita, bien cortita, bien pequeñita, pero con un corazón grande, tomó las manos de aquel hombre alto, corpulento, y extendió sus manos pequeñas y le dijo: cuando reces, piensa en las muchas bendiciones que has recibido, y al final del día cuenta en tus dedos, uno por uno, cuántas han sido las bendiciones que Dios te da cada día. Y aquel diplomático se fue levantando la mano de aquella pequeña mujer, la Madre Teresa, como si fuera ese trofeo, y le dijo: tú hiciste algo muy especial por mí. Me has enseñado a ver a Dios en la forma sencilla y que también necesito reconocer cada día las bendiciones de Dios. Como la Madre Teresa, aún en una forma sencilla, evangelizó y dio a conocer a aquel hombre la grandeza de Dios a través de su voz y de ese gesto. ¿Cómo nosotros podemos ser pastores
¿O quién es ese pastor para nosotros? En nuestra sociedad de hoy en día, nuestras vidas no se identifican con ovejas y pastores como nos lo dice el Evangelio. Y quizás en esta área del Paso son muy pocos, o quizás en algunas áreas cercanas o más lejanas, quizás muchas personas se identifican con aquellos pastores que cuidan de aquellas ovejas o de los cabritos. Pero hoy nuestra sociedad se identifica más ¿con qué? Computadores, correos electrónicos, con el iPad, con el TikTok, con el Snapchat, con los celulares, con las revistas y demás opciones que constantemente muchas veces nos dominan. En esta era tecnológica, la mayoría de nosotros tenemos demasiada información. Los hechos son tan numerosos que no podemos clasificarlos o encontrar respuestas o direcciones por nosotros mismos. Ya si necesitamos algo, ya no vamos a ir a alguna enciclopedia. Es sino preguntarle a Mr. Google y Mr. Google nos va a sacar de dudas de todo. O si vamos a ir a algún lugar, ya no necesitamos sacar ese mapita grande que manejando y hasta buscaban a ver dónde era la dirección. Ya con un GPS o la señorita Siri o quién sabe quién más ya nos dice a dónde vamos, ¿cierto? La vida ahora consiste en obtener suficiente información para controlar y predecir el mundo y para que podamos vivir cómodamente y sin miedo. Pero a la vez esa tecnología, como nos trae algo positivo, nos está alejando y nos está distanciando cada vez más. Y hoy en día mejor preferimos mandar un mensaje de texto que sentarnos a hablar, a dialogar, y que muchas veces hasta crea problemas cuando nos dicen nuestros padres: deja por favor el celular, estamos comiendo. O te estoy hablando, por favor, escúchame. Pero la ironía de nuestra época es cada tecnología de esa información que se suponía iba a liberarnos y ayudarnos a construir una buena sociedad, pero la tecnología ha comenzado a controlarnos y muchas veces hasta nos sentimos esclavos. Y hasta me estoy predicando a mí mismo, porque muchas veces hasta siento que me domina más ese celular porque tengo que ver tantos mensajes y hasta se me olvida de que tengo que calmarme un poquito y saber escuchar. Vivimos en un mundo con tantas voces, tantos cables y computadoras, que estamos empezando a preguntarnos qué voces realmente debemos escuchar. Estamos escuchando la voz de ese buen pastor, de esa voz de Jesús, de esa voz que también Él también quiere que la escuchemos. Porque todos nosotros queremos que Dios nos escuche. Y si muchas veces si Dios no nos escucha, dice: bueno, Dios, ¿dónde estás? Es que Dios no me escucha. ¿Por qué le pido y le estoy hace tiempo elevando esta oración? ¿Y por qué Él no me escucha? Y Dios sí nos escucha. Pero muchas veces queremos que nos responda en el momento preciso o como nosotros deseamos. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos callado, nos hemos desconectado de ese celular para poder también escuchar la voz de Dios? Y no es que Dios se nos va a aparecer por arte de magia. Quizás la voz de Dios la vamos a escuchar a través de nuestros padres, a través de un hermano, a través del abuelo, a través de un ser querido, a través de alguien extraño, a través de alguien que Dios pone en nuestra vida para que podamos también identificar esa voz. La confusión y las ideas que compiten entre sí llegan a nuestras vidas de muchas maneras. Cómo satisfacer las demandas de las familias, cómo afrontar los problemas familiares, cómo hacer frente cuando nos amamos o cuando nos defrauden, o cómo hacer para que también tengamos nuevamente esa confianza después de una y otra falla, que aunque prometemos que vamos a cambiar y volvemos y caemos en lo mismo, o esa presión de la sociedad, de los amigos o de la misma tecnología que nos envuelve en un mundo irreal. Pero tampoco podemos estar encerrados en una burbuja.
sino que también tenemos que ser del mundo, pero también mirar cuáles son nuestras prioridades. O como dice alguien, nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos que caer una tras otra o buscar y complicar nuestra vida y hacerla más difícil? ¿Por qué no valorarla y por qué no hacerla más especial? ¿Cómo manejar esa inseguridad muchas veces financiera? ¿O cómo enfrentar aquella vergüenza ante aquel acto que quizás hice? ¿O cómo escuchar esa voz de nuestro interior, de nuestro corazón, para también sanar, para también poder escucharnos a nosotros mismos y ver cuál es ese cambio que debemos realizar? A veces incluso nos sentimos llenos de fuerzas que nos dicen que nos cuidemos aunque los demás sufran, y muchas veces hasta queremos renunciar a ese compromiso de cuidar a otros, o muchas veces nos quedamos callados ante esa injusticia o ante esa paz que estamos deseando a nuestro alrededor. ¿Cuáles son esas voces que seguimos? ¿Qué voz sigo hoy cuando tengo que quizás elegir algún líder en mi comunidad o aquel representante en mi escuela? Hoy las Escrituras nos habla de esa confusión y de ese rechazo muchas veces que nos impiden llegar a ese encuentro personal con nuestro Dios. Desde los tiempos antiguos, desde la historia de la salvación, aquellos profetas, aquellos líderes siempre fueron pastores. Abraham, Moisés, Jacob, ellos fueron pastores. Aquel David también, que era el hermano menor, fue elegido por Dios y que estaba pastoreando cuando fue llamado. Y si recordamos ese Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, era aquel salmo que también recitaba David para alabar a Dios. Ese buen pastor, de esa voz que escuchaban las ovejas, como nos lo dice en el Evangelio, y que el pastor siempre pasaba las ovejas por aquella puerta que llamaban la aguja. Si recordamos aquella parábola donde dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que un rico que entre al reino de los cielos. No se estaba refiriendo a una aguja que usamos para coser, se estaba refiriendo a la puerta de la aguja, que es tan pequeña que solamente una oveja puede pasar. Y era así como el pastor contaba sus ovejas para saber cuántas tenía y cuántas le faltaban. Y aquella parábola de aquel pastor que iba en busca de esa oveja perdida y la cargaba en sus hombros. En las catacumbas, en las excavaciones que hicieron después de muchos siglos, y que la primera imagen que se tenía de Jesús era de un buen pastor cargando esa oveja en su hombro. Después viene ya ese simbolismo de representar a Jesús a través de un pescado o de aquella multiplicación de los panes, de ese cuerpo y de esa sangre que nos da el Señor. Pero ese buen pastor que nos ayuda también a ser voz para otros, pero cómo reconocer también la voz de Jesús entre nosotros. Como también en aquellas voces que escuchamos también vamos a encontrar divisiones y diferentes puntos de vista. Como lo recordamos en esa segunda lectura, cuando Pablo y Bernabé fueron a evangelizar a Asia Menor, y cómo aquellos judíos lo rechazaron, y había también esas rivalidades entre ellos mismos, pero más bien decidieron enseñar a aquellos pueblos paganos para evangelizar y que escucharan esa voz de Jesús, que lo siguieran, y cómo muchos se convirtieron. Y como en esa segunda lectura que nos hablaba también del libro del Apocalipsis o de la Revelación, cómo esa visión de ver a ese Cordero y aquellas almas que veían y que lo reconocían como ese buen pastor, escuchando esa voz. Por eso hoy el Señor también nos invita a nosotros a cómo escuchar esas voces, cómo nosotros también podemos pensar de que Jesús también puede ser esa voz de ese buen pastor a través de nuestras madres, a través de nuestros seres queridos. Como padre de familia, ¿soy buen pastor? ¿O yo como hijo o como hija escucho la voz de Dios a través de mis padres? ¿O cómo valoro yo también
aquella relación que tengo con mi familia o con mis semejantes. Aunque muchas veces hasta decimos, ay, es que tú eres la oveja negra de la familia, ¿verdad? Y muchas veces hasta nos creemos eso. Pero a pesar de que, aunque actuemos de una forma quizás negativa, como también saber, entender y aprender de nuestros errores para también escuchar la voz del Señor, para poder anunciar a otros esa buena nueva del Evangelio. Y a través de nuestra relación como el pastor divino, nosotros también tenemos ese poder de usar nuestros talentos en nuestras propias circunstancias para hacer esa luz para los demás. Debemos de invitar a otros a vincularse a ese buen pastor, para unirnos también como familia, para poder también escucharnos unos a otros. Que sigamos pidiendo a Dios que nos guíe con esa fuerza de su Espíritu para que escuchemos esa voz ante tantas voces que nos quieren quizás alejar de Él o que nos van a robar esa paz interior y más aún esa espiritualidad. Mis queridos hermanos, hermanas, escuchemos la voz real de Jesucristo, el buen pastor, que se ofrece nuestros sufrimientos para la vida de mañana y en esa vida que nos prepara el Señor en su presencia. Por eso preguntémonos, ¿quién ha sido ese buen pastor para mí? ¿O cómo puedo ser ese buen pastor para alguien? Como hijo yo también cometí muchos errores. Como hijo muchas veces no escuché esa voz de ese buen pastor a través de mi madre y de muchos otros. Pero también aprendí en la vida y yo creo que todos aprendemos de esas experiencias. Hoy quiero terminar esta reflexión con una oración que en cierta ocasión que tuve yo un diálogo con mi madre, donde ella me contaba que al estar en peligro su embarazo, que nadie creía en que iba a tener un hijo, y que una noche sangrando caminó hacia la puerta del templo y pensando que iba a perder a su bebé, se lo ofreció a Dios. Y esta fue la oración que ella siempre hacía por mí. A pesar de que en mi vida, en un momento yo pensé ser sacerdote, pero después quería ser médico. Y yo creo que el poder de la oración es tan fuerte, es tan especial, que una madre no ora por su hijo o por su hija, por esos seres queridos. Y la oración que le vemos cada día por cada uno, sabemos que Dios siempre nos la va a responder. Hoy le doy gracias a esa madre que me dio la vida. Hoy le doy gracias por mi sacerdocio, que se lo debo a ella, mi vocación, y que le pido siempre su intercesión para seguir siendo fiel a ese ministerio, aunque muchas veces veo mi flaqueza, veo mi fragilidad humana y que quisiera muchas veces seguir corriendo, pero muchas veces también necesito pedir perdón a Dios y escuchar esa voz de ese buen pastor. Esta es la oración que mi madre ofreció a Dios esa noche. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, que suba hasta ti mi súplica, que es la ilusión de toda mi vida. Concédeme, Señor, la gracia de que algún día llegue a ser la madre de un sacerdote. Conozco, Señor, que tus designios son impenetrables, que tienes predestinados a los tuyos, a ellos me someto humildemente. Sin embargo, Señor, escucha mi súplica. Me atrevo a pedirte que un hijo mío continúe tu obra redentora en la tierra. Perdone los pecados en tu nombre, pueda tener en sus manos y darte a las almas, bautice a los niños, abra las puertas del cielo a los moribundos, sea una gota de rocío celestial sobre el mundo atormentado, sea otro Cristo. Señor, no rechaces este sueño dorado que nunca me abandona, esta visión divina que llena mi alma de dulzura inefable, la visión de un hombre levantando a su Dios en el altar, de un hombre que llevaría mis facciones, de un hijo que tú me habrás dado,
de un sacerdote que yo te habría devuelto todo para ti. Eso sí, te pido que lo hagas santo. Señor, te lo pido por María, madre del primer sacerdote. Nos ponemos de pie, por favor. Escuchando siempre la voz de ese buen pastor, para que también nosotros podamos ser mensajeros de su palabra. Así elevamos nuestras súplicas a nuestro Dios y orgullosos también de ser parte de esta religión católica, profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de